Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos un invitado especial en el programa. Se trata del señor Hilo Ostfeld. Es uno de los representantes más importantes que tiene en nuestro país la comunidad hebrea. Ha sido presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Ha sido también directivo de la Asociación Israelita de Caracas, de la Confederación... 4 veces presidente de la Unión. De la Unión Israelita de Caracas, exactamente. Y además, lo más importante, y por eso está hoy con nosotros, es sobreviviente del Holocausto. Es sobreviviente de Auschwitz. Y ustedes saben que se cumplió la semana pasada, se cumplieron 70 años de la liberación de este campo de concentración. Y yo tuve la oportunidad de asistir a un acto conmemorativo de este hecho, que se realizó en el Teatro Chacao. Allí escuchamos unas conmovedoras palabras, un relato conmovedor realmente de la experiencia que vivió el señor Ostfeld. Le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Vladimir. Los 70 años que se conmemora ahora de la liberación de Auschwitz, para mí es mucho más grave. Porque esto pasó en el 45, cuando la realidad, el infierno, empezó en el 41. Cuando estalló la guerra, el 22 de junio de 1941, yo vengo de una ciudad, de una provincia de Rumania, Bucovina, la capital era Chernovitz. Chernovitz era una ciudad extraordinaria, culta, con sus universidades, una ciudad de 130 y pico mil de personas, entre esto 50.000 judíos. Lo curioso de Chernovitz es, hasta 1918, pertenecía al imperio austro-húngaro. Por lo tanto, los padres hablaban alemán y por esto la ciudad se llama en alemán Chernovitz. Desde después de 18 hasta 40 pertenecía a Rumania, donde yo nací, donde se hablaba romano. 40-41, a raíz del pacto Ribbentrop-Molotov, que se dividieron parte de Rumania y Polonia, nuestra ciudad y toda la provincia pasó a ser Rusia. Empezamos a hablar ruso. Esto pasó hasta el 41, cuando empezó la guerra el día 22 de junio. El día 22 de junio, me acuerdo como hoy, yo tenía 15 años, yo nací en el 26, por lo tanto, yo quisiera, lo que voy a relatar, como yo siempre le digo, especialmente para los oyentes, no es una película de terror ni ciencia ficción, es una realidad que lo hemos vivido y todavía hoy como sobreviviente me cuesta trabajo de creerlo, cómo sobreviví esto. Los alemanes atacaron en la noche del 4, el 22 de junio de 1941, a las 4 de la madrugada bombardearon a Kiev y declararon la guerra. Los rusos no estaban preparados y por supuesto los agarraron, como se dice, con los pantalones bajos. Empezaron a correr. Nosotros, una familia judía de 6 personas. Yo quiero que se imagine, uno dice 6, una familia común y corriente, padre, madre y 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. El varón mayor nació en el 21, por lo tanto tenía 20 años.
La hermana mía mayor nació en el 24, tenía 17. Yo tenía 15 y la menor, Siri, que nació en 1930, tenía 11 años. Cuando apenas entraron los alemanes con los romanos, la primera cosa que hicieron, habían por lo menos 200 rabinos en nuestra ciudad. Agarraron el hombre más importante, el doctor Mark, rabino principal de la ciudad, un PhD en filosofía de la Universidad de Berlín, hablaba más alemán que el yiddish, y lo fusilaron delante de la sinagoga y no le permitieron de moverlo casi una semana. Mis padres, cuando se dieron cuenta de lo que nos puede pasar, primero cuando los rusos empezaron a retirarse, lo primero que han dicho al hijo mayor, y el hijo mayor tenía 20 años, Simón, le dijo: Simón, a ti te espera la muerte, tú eres un muchacho listo para el ejército, por lo tanto retírate con los rusos, ve a ver cómo tú te salvas, alguien que se salva en la familia. Y él se retiró, se despidió de los padres y fue un adiós para siempre, mas nunca en la vida se vieron. Nos quedamos mis 3 hermanas, mientras tanto mi hermana se casó, la mayor se casó cuando tenía 16 años con un cuñado. Empezó lo que es lo más grave, los romanos con los alemanes empezaron a matar jóvenes. Agarraron calles enteras, sacaron la gente, especialmente jóvenes de 18 a 30 años, delante de sus casas y los fusilaban y los dejaban. Eran intocables, nadie podía tocarlos por lo menos una semana para que todo el mundo vea los crímenes, lo que han cometido contra los judíos. Ella fue una venganza. Ellas se vengaron porque le devolvieron otra vez la parte esta a Rumania. Antes lo habían quitado, a los rusos se lo quitaron por el pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces, en este tiempo por lo menos se calcula, no se sabe exactamente, pero se calcula que murieron o fusilaron entre 15 a 18 mil jóvenes. ¿En un periodo de cuánto tiempo, Hilo? En un tiempo de unos 3-4 semanas. Aparte, por supuesto, permitieron el saqueo, saquearon, llegaron hasta los vecinos y sacaron las cosas, lo que eran de valor. Y tú tenías que haberte callado sin hablar nada. Y ahí estuvimos esperando, que nadie sabía qué es lo que nos espera el día de mañana. Hasta más o menos en el mes de agosto, final de agosto, de repente llegó un decreto, pero en la madrugada. Todos los judíos tienen tiempo hasta las 4 de la tarde, lo que pueden agarrar, desocupar sus casas, y todo tiene que trasladarse a un gueto. Un gueto que ya ha sido de antemano seleccionado, que era un barrio judío, típico judío, y nadie les permitido de tomar transporte, sino lo que puede cargar. Tú te imaginas una casa que tú has tenido, como ustedes todos pueden tener una casa, y te dan varias horas para hacer una maleta y lo que tú puedes cargar de tus pertenencias. Bueno, y continuamos conversando con el señor Hilo Ostfeld. ¿Cómo fue, ese sobreviviente del Holocausto, cómo fue entonces el proceso para llegar a Auschwitz? ¿Cómo llegan ustedes allí? Nosotros no llegamos a Auschwitz. Nosotros llegamos, Auschwitz eran para los judíos polacos. Ajá. Nosotros éramos de Rumania, para nosotros será preparado Transnistria. Transnistria. ¿Qué otro campo de concentración? Otros campos de concentraciones que yo a veces comparo
Y sabe que lo digo, y me duele decirlo porque yo he hablado con algunos sobrevivientes de Auschwitz. Y les dije, ¿sabes qué? Yo les envidio que les mandaron a Auschwitz, a nosotros a Transnistria. En Auschwitz mandaron la gente, le dieron un galpón donde dormir, le dieron un uniforme, le dieron una vez a mediodía algo de comer, algo mínimo para no morir, y después cámaras de gas. ¿Y ustedes? A nosotros nos agarraron, por ejemplo, primero nos mandaron a un gueto. Del gueto, después que estuvimos un par de días en el gueto, nos mandaron y todo cargando como animales, y aquel que no podía mantener la marcha lo fusilaban. A cada rato veía al lado mío muertos, pero como algo increíble, algo cotidiano. Por fin nos metieron en una estación de ferrocarril en nuestra ciudad, y nos metieron en vagones de animales. Entre 130 y 140 personas, sellados por fuera, casi sin aire, sin comida, y a marchar. A marchar los trenes, nadie sabía a dónde. Por fin, después de viajar como 4 o 5 días, abrieron los vagones. Veo como hoy el vagón, en nuestro vagón, ya habían como 17, 18 muertos. Era un promedio, casi en todos los vagones llegaban casi 20 muertos. ¿Y quiénes murieron? Murieron los niños chiquitos y los viejos. No había comida, no había aire, no había nada. Tú tenías que hacer todo y no podías moverte. Era apretado porque era seguramente a lo mejor para personas, eran para 20, 30 y metieron 130, 140. Y ahí la gente se murieron. Y nosotros todavía logramos de sobrevivir, y cuando abrieron las puertas, afuera nos esperaban los policías, los romanos y los alemanes. Era ya otoño, un otoño que era en la ciudad Ataki, a las puertas de Ucrania, del río Dniestro. Tú tenías que caminar desde la estación hasta unas gabaras para llegar al río, más o menos otros 2 kilómetros. Y tenías que cargar lo que salvaste, y lo que no podían marchar, te fusilaban. Yo, muchacho de 15 años, cargaba una maleta en la mano y la otra sobre la cabeza. Y el lodo era que me llegaba hasta la rodilla. No podía caminar y me caí atrás. Y mi padre me vio y sabía que me van a fusilar. Se me acercó y me gritó, deja la maleta. Levántate y sigue caminando, te van a matar. Dejé la maleta y ahí estaban los campesinos como ave de rapiña, viendo lo que tú botas para que ellos la agarran. Y así ya llegamos con la mitad de nuestras cosas, llegamos al río Dniestro. Los romanos con los alemanes se repartieron la parte de Ucrania. La parte de Ucrania, desde el Dniestro, el río Dniestro, hasta el río Buk, lo dejaron los romanos. Ellos mandaban. Y del Buk hasta las puertas de Moscú y de Leningrado eran los alemanes. Pero esto era una mezcla, mientras tanto los dos eran ahí. Y por fin montamos la gabara para pasar el río Dniestro, para llegar al primer lugar en Ucrania que se llamaba la ciudad de Mogilev. En pleno travesía, los romanos pararon la gabara y dijeron claramente así: el río Dniestro tiene como 200 metros de ancho, pero otro tanto de profundidad. Le dijeron, el que tenga cosas de valor, dinero, joyas, que le entregan ahora porque estamos parando. Y vamos a chequear. Y si usted no lo entregan, le tiramos derechito al Dniestro. La gente empezó a sacar lo que podían. Uno todavía tenía escondido algo para salvarse.
Y después de que nos despojaron de todo, todavía en la Gabara, nos despojaron todavía de lo poco que había. Por fin, llegamos al otro lado del río. Llegamos a Mogilev y nos metieron en galpones que eran del ejército ruso, y de ahí empezaron a agruparnos para mandarnos a los campos de concentración. Campos de concentración, no como Auschwitz, peores. ¿Por qué era en vagones rusos, señor Oswald? ¿Por qué en vagones del ejército ruso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eran vagones del ejército ruso y no del ejército alemán o del ejército...? Ellos agarraron todos los trenes de los rusos. Claro, ellos habían ocupado esa zona. Claro, ellos ocuparon todo esto. Entonces, cuando nos dejaron una noche dormir, después nos agarraron un convoy, estaban bien organizados los alemanes, junto con los rumanos, y nos pusieron convoy de 600, 700, 800, como a 50 distintas partes en Ucrania. Me acuerdo como hoy, Mogilev, Skazenets, Murafa, Shargorod, Kupaygorod, Zhmerinka, Tulchin, Nestervarka. Agarraron, era ya un invierno, empezó así en el mes de noviembre, octubre, ya estaba haciendo ahí en Ucrania en aquellos tiempos por lo menos 5 o 6 bajo cero. Por fin llegamos caminando a Shargorod. De Mogilev a Shargorod son 50 kilómetros. Caminaron todo eso. Caminando, y los alemanes por un lado, los romanos por el otro lado, el que no caminaba sencillamente. Ajá, y la comida, señor Hilo, comida. Cero comida, cero comida, cero comida. Llegamos en el camino que no podíamos caminar los 50 kilómetros al día. Nos agarraron ahí los campesinos que tenían sus establos, que nos dejan pernoctar y al día siguiente a caminar. Por fin llegamos, te cuento la historia mía, a una ciudad que se llamaba Shargorod. Shargorod era una ciudad que habían también judíos ucranianos allí. Una ciudad más o menos de unos 10,000 judíos. Ahí nos metieron, pero ahí está la diferencia de lo que es Auschwitz y Shargorod. No nos dieron galpones, no nos dieron nada. Nos dejaron en pleno centro, si se puede llamar centro. Nos dijeron, mire, esto es un gueto, ya está rodeado de alambre. El que sale lo fusilamos. Y aquí una muerte lenta. Muerte lenta. Estuvimos en pleno invierno con la familia sentada afuera pidiendo la muerte. Por fin mi mamá tuvo no sé cómo, entró donde una familia judía que vivían ahí, le pidió por favor déjanos algo un poco también porque ya habían full de otros. Debe ser que tenía algo escondido, un anillo, algo que le dio. Y dice, ¿quiénes son ustedes? Dice, yo soy con mi esposo nada más. Cuando abrieron la puerta, nos metimos todos en un cuartico que se puede llamar cuarto. Tenemos que hacer una pausa, señor Hilo, y vamos a continuar conversando sobre esto para que nos siga contando de su experiencia y cómo usted logró finalmente sobrevivir, porque entiendo que muchas de esas personas que acompañaron todo ese trayecto de 50 kilómetros, la mayoría de ellos seguramente murieron, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Bueno, continuamos conversando con el señor Hilo Oswald, sobreviviente del Holocausto, uno de los representantes más importantes de la comunidad hebrea en nuestro país. ¿Cómo hicieron entonces? Usted dice que nos contaba que su madre... ¿Cómo sobrevivimos, mi querido Vladimir? Empezamos con las cosas que traíamos. Los campesinos cambiaron, me acuerdo como hoy, un traje y tenía que ser azul. Por un azul que ya estaba de moda para los ucranianos, recibías un pan. Si no era azul, te dieron medio pan. Por un pantalón, un cuarto de pan. Empezamos a deshacernos de nuestras cosas. Poco a poco
A las 2 semanas ya no teníamos absolutamente nada. Vendíamos todo, cambalachábamos todo. Yo me deslizaba de noche debajo del gueto para buscar en los campos una papa podrida, una remolacha podrida. Y yo traía estas cosas para la casa y mi mamá hacía una sopa. Por supuesto, sin sal, sin nada, no había nada. Y lo más curioso es, cuando cambiamos, todavía había un pan, un pedacito de pan. Mi mamá, que tenía 48 años, y mi papá 51, ellos no comieron. Ellos, lo que les sobraban, ellos tenían escondido para darle a los hijos. Y a los 6 semanas se murió la mamá de hambre. Se levantó, vi el esqueleto. A las semanas murió mi papá. Nos quedamos huérfanos, pidiendo la muerte. Estamos conversando con el señor Hilo Oldfield. Bueno, por supuesto que, como ustedes pueden ver, está, por supuesto, muy tocado todavía, emocionado por esta situación, ¿no? Un recuerdo permanente del señor Oldfield, ¿no? Imagino que ustedes piensan en eso todos los días. No hay un momento en mi vida que no vivo esto. Me quedé huérfano, murió mi papá, mi mamá, 48, 51 años. Entre tanto llegaron los alemanes y agarraron de todos los campos 3,000 jóvenes para un trabajo especial. Entre este trabajo especial agarraron a mi cuñado que se había casado, recién casado. Mi hermana estaba en estado, mi hermana mayor tenía 17 años. Para hacer un trabajo especial. Y sabíamos que estos no vuelven más, estos van a morir. Mi hermana se desmayó esperando un bebé sin padres, huérfanos, ahora le van a quitar el marido, ya pidiendo la muerte. Entonces yo me acerqué al oficial alemán y le dije si podía cambiarme en lugar de mi cuñado. Tenía la misma estatura, a pesar de él tenía 19 y yo 15 años. Me dijo, está bien. Y yo fui con 3,000 jóvenes. Nadie sabía para qué. Y esto fue lo peor que me ha pasado en mi vida. Y si voy a vivir 10,000 años más, jamás podré olvidar esto. Nos tocaba para hacer fosas comunes. Nos llevaban del otro lado del Bug, donde eran los alemanes. Los romanos te dejaban morir de hambre. Los alemanes fusilaban. Nos llevaban y hacíamos fosas de 20 metros por 20 más o menos. Profundidades 3, 4, 5 metros, depende. Y después de terminar, trajeron convoys, a veces de 500, 1,000, 1,200 personas. Los alemanes en las 4 esquinas con ametralladoras, fusilando. Y la gente, y a nosotros nos tocó a cubrirlos. Y yo, muchacho de 15 años, vi madres que cargaban bebés de 1 año, de 2 años. No querían que los matan. Se tiraban vivas, Vladimir, vivas, no es una forma. Se tiraban vivas en la fosa. Y yo me ha tocado de cubrirlos. Y yo que pasaba por ahí,
Al día siguiente tú veías la tierra levantada, un brazo, una boca buscando aire, ¿sí? Y de ahí ellos liquidaron más o menos casi 700,000 judíos. Hasta un día pasó un oficial alemán, yo era un catirito, mucho pelo, catire, ojos azul, y hablo alemán a la perfección, y se me acercó, me dijo algo así como mocoso: muchacho, ven acá, ¿qué edad tienes tú? Me dijo, 15 años, ¿y qué haces tú aquí? Digo, no sé, me llevaron. Debe ser que él tenía un hijo a lo mejor de mi edad. Dice, ven, komm mit mir, komm raus. Me sacó, me llevó a su casa. Él era el jefe de la estación de ferrocarril que manejaba los trenes. Me dejaba dormir en un establo, yo le limpiaba las botas, la casa, hacía de todo. Y a la semana me dijo él a mí, mire, aquí hay un tren y vuelve de donde tú viniste, a Shargorod. Y no vuelve más ahí, porque de los 3,000 que ustedes tuvieron, ya los liquidaron a todos. Los fusilaban para que no hayan testigos de la matanza, lo que hicieron los alemanes. O sea, que usted sobrevivió milagrosamente allí. De los 3,000, Vladimir, nos salvamos 23. Están los archivos del Yad Vashem en Jerusalén. Y nosotros nos hemos reunido más o menos como 10 años después, hablándolos. Cada uno se salvó de alguna manera milagrosa. Pero me salvé y regresé y vine otra vez donde mi hermana. Mientras tanto dio luz. Entonces empezó la segunda parte de la tragedia. Los romanos se dieron cuenta que están perdiendo la guerra. Ya empezó la de Stalingrado, ya empezaron a perder, entonces quisieron hacer un gesto heroico y salvar los niños huérfanos para lavarse la cara. Pero niños huérfanos hasta la edad de 15 años. En 43 ya yo tenía 17. No estaba incluido. No estaba. Mi hermana sí. Yo, sin embargo, logré de meterme y logré de pasar quizás 15 controles y llegué a Rumania. Y cuando llegué a Rumania me agarraron. Me agarraron el guardia, gendarmería, que se llama. Empezó a golpearme, me rompió la cabeza. Entonces, habían otros como 10 muchachos como yo, devuelto al campo, y mi hermana menor no quería seguir, quería volver conmigo. Y me agarró ambos pies y me dijo, no, yo voy contigo. Yo le dije, sí, y no, que se salva una familia de 6, ya que se salva una persona. No queremos. Ella lloró, una niña. Por fin logré, le dije al gendarme, mire, no me pega a mí, quítame esta niña y póngala ahí, yo regreso, no te preocupes, que se salva ella. Bueno, estamos escuchando las vivencias del señor Hilo Osfeld, sobreviviente del Holocausto. Y bueno, rumano de nacimiento, pero venezolano. ¿Cuántos años tiene en Venezuela, don Hilo? Al día 26 de enero. Acaba de cumplir 62 años en Venezuela. Llegué en el 53, el 26 de enero, el día 26, nací el 26 y tenía 26 años. ¿Usted quería terminar de contar? Sí, voy a contar, mire, fíjate bien para que después voy a entrar a algo que es muy interesante. Pero mi hermana se salvó. Mi hermana se salvó cuando se termina la guerra. Yo no sé nada de mi hermano, ya no estoy padre, no sé nada de mi hermano, y cuando llega a Rumania ya me salvo, ya se terminó la guerra.
Después voy a entrar a hacer un análisis que es muy importante. Fui a buscar a mi hermana. Y primero fue la comunidad de esto, y ¿qué encuentro? Que mi hermana se embarcó en un barco que mandaron 370 huérfanos en aquel entonces a Palestina, y los alemanes hundieron el barco en el Mar Negro. Por lo tanto, yo regresé a mi hermana mayor y perdí mi hermana chiquita. Y me sentí tan culpable porque yo lo obligué de irse, de no volver conmigo. Lloramos una semana, pero hay cosas a veces que pasan que son casi milagros. Han pasado como 3 años, yo estoy de novio con mi esposa y salgo de un cine en Bucarest, y delante mío viene una pareja, señores mayores que me parecían mayores, puede ser que han tenido 40 años, con una niña. Yo le digo a mi novia, Clara, esta es mi hermana. Me dice, Hilo, tu hermana murió, te lo juro que es mi hermana. Y mientras esta muchacha se me va acercando y pasa al lado mío, yo no me puedo mover. Me quedé. No podía voltearme. Y después cuando me volteé no lo vi más. Llegué a la casa, le conté a mi hermana mayor, me dice, Hilo, estás soñando. Tú sabes, una cosa es cuando han pasado 3 años, una niña de 11 años a 14, a 15, cambia mucho, puede ser parecido. Digo, Ani, te lo juro que sí, que es mi hermana. Empecé a escribir las comunidades y resulta que recibo una carta que mi hermana está viva. En una ciudad, Iasi, que son 500 kilómetros de Bucarest. En el mismo momento agarré el tren y fui a Iasi. Fui a Iasi, llegué a las 4 de la madrugada. Muchacho, sin dinero, sin nada, no me importaba, y no pagaba tampoco el tren. Cuando los romanos me pidieron dinero, digo, soy sobreviviente del Holocausto. Ustedes me mandaron a la muerte, yo no tengo dinero. Y me dejaron tranquilo. Cuando llegué a las 4 de la madrugada, frío, hotel, dinero, no tenía dónde busco la comunidad, pero veo a las 4 de la mañana un aviso que dice Doctor Markovich. Sabía, un doctor se puede despertar a las 4 de la mañana, y Markovich es nombre judío, lo puede despertar. Estaba temblando y apenas toco a la puerta y el doctor viene, me abre la puerta y me mira y me dice, así mismo, cosas que uno no tiene explicaciones. ¿Usted es el hermano de Sidi? Digo, caramba, doctor, perdóname que le despierto, pero ¿cómo sabe usted? Dice, Sidi ha sido adoptada de mi hermana. Está viva. Pero ¿cómo está si estaba en el barco? Después supe del barco que vino alguien con un poco de dinero de una sobrina. Pagó y sacaron a mi hermana del barco y la otra se fue. Y mi hermana se salvó sacándola. Entonces, fíjese bien, entonces yo digo, bueno, llévame. Dice, no, a las 4 de la madrugada yo no lo puedo llevar, espera a las 7. A las 7 de la mañana llegué, me dijeron los padres adoptivos, mire, estaba terminando el último año de bachillerato. Espérese porque ya se fue al liceo. Al colegio. Corrí, llegué, la directora me dijo, no se puede entrar, las clases empezaron, le conté mi historia. Me dice, no, entonces yo quiero que ustedes se encuentren aquí conmigo en mi oficina. Así fue el encuentro, volví a ver a mi hermana. Ahora, terminando la hermana, ahora viene la gran pregunta, se lo digo yo, que he vivido esto. Ustedes saben que no se ha podido hacer todo esto del Holocausto, todos los crematorios, todas las cámaras de gas, sin arquitectos,
sin ingenieros, sin químicos, que encontraron el ciclón 20 que como que mata más rápido y más barato. Entonces, ¿qué es lo que se enseñaron las universidades a estos muchachos que entraron sanos? ¿Qué lavado de cerebro le hicieron que entraron gente normal y salieron criminales para ver cómo se mata rápido? Usted sabe que en este momento yo voy a recibir una copia, te voy a hacer llegar. Yo soy amigo del presidente de Yad Vashem. Acaban de vender hace como un año y pico el diario de Mengele que escribió antes de empezar la guerra, 32-36. El ángel de la muerte. Antes, el ángel de la muerte. Oiga bien, un hombre que se estudia medicina para salvar vidas, ¿sabe lo que él dice? Hay un párrafo, esto es lo que me tiene a mí, no sé cómo decirle. El 92% de la población mundial no califica como seres humanos. Él se hace la siguiente pregunta: ¿cómo se elimina este 92%? Un médico que estudia para salvar vidas, él quiere eliminar 92%. Y él mismo contesta: yo lo veo difícil, pero por lo menos lo que se debe hacer, no permitírseles a reproducirse. Imagínate, un médico, en vez de buscar cómo salvar vidas, entonces él quiere eliminar 90, quiere decir cualquiera que estamos aquí, no hemos calificado como seres humanos. Bueno, y venimos con la parte final de nuestra conversación con el señor Hilo Ostfeld. Otra cosa me permite todavía, y fíjate lo que hicieron los alemanes. Encontraron la solución final, así se llama. Ellos tienen la solución final para el pueblo judío. Die Endlösung der Juden. ¿Sabe lo que es solución final? ¿Cómo vendieron esta idea al mundo? Como tú dices, un tipo, mire, ese tipo tiene hambre. Ah, yo tengo la solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Tú piensas que le va a dar un pedazo de pan? No. Viene y lo mata. Ya está, ya no tiene más hambre. La solución final es para matar, buscando palabras finas para que el mundo... Pero déjame decirte algo, Vladimir. No cree que los alemanes solos tienen la culpa. Lo tiene el mundo entero. ¿Tú sabes cuál es lo opuesto del bien? No es malo. Indiferencia. La gente estaba indiferente, no les importaba. Cuando tú ves después ya de la muerte, pidieron 20,000 niños huérfanos de Alemania de traerlos a Estados Unidos. Fue la reunión en Evian y después se encontraron en Bermudas los líderes mundiales. Muchas lágrimas, muchas cosas, pero cero ayuda. El mundo no les importaba, absolutamente indiferente. Esto es lo más grave que hay en el ser humano. No ser malo, ser indiferente, que no te importa cuando tú ves que el otro se muere, el otro no tiene comida, el otro esto es lo malo. Señor Ostfeld, el tema de la reinterpretación de lo que pasó en la Segunda ahora Guerra. vuelve lo que me dijiste de que la gente niega. Mire, yo mismo tuve la reunión con el presidente Chávez, porque su amigo Ahmadinejad fue uno de los líderes que negaban del Holocausto. Y cuando yo le conté al presidente, tengo que decírtelo, estaba presente el canciller aquel entonces, hoy presidente Maduro, y Maduro al salir me dijo, mire, Hilo quebró al presidente Chávez, lloró.
Eso es verdad, no hay crimen más grande y no se puede esconderlo. Me duele hoy cuando yo veo hoy, y lo dije en la reunión de la alcaldía, 200,000 muertos en Siria, 3 millones de refugiados, y gracias a Dios que no les espera la muerte. Y ahí tú ves por todas las partes, como le dije también, que veo el mundo, me están hablando de, yo creo, no sé, a lo mejor algún día vendrán algún liderazgo nuevo en el mundo. Ya yo estoy harto del comunismo, del capitalismo, del socialismo. No hay nada más importante, mi querido Vladimir, que el ser humano. No me dé nombres. Dale al ser humano de vivir, que puede sobrevivir. Cuando hoy en día tenemos 1.200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. 800 millones se acuestan sin comer. Y lo último aquí lo tengo, lo traigo y te lo puedes dejar. 18 de diciembre salió en el Wall Street Journal en Nueva York que la vida se prolongó por 6 años. Aquí está. Y dicen, la gente vive ahora 6 años más, pero llega, por supuesto, Andorra, el primer país, con 81, llega de último un país africano, Chad, donde el promedio de vida, señores, es de 18 a 21 años. 18 te lo dejo aquí, 18 a 21 años. Y el mundo hace ¿qué? Nada, nada. Mientras que no van a venir algunos, yo sigo soñando un mundo un poco distinto. No me vengan a mí con las religiones, yo no soy antirreligioso. Respeto a los creyentes. Pero no hay nada más importante en la vida que el ser humano. Tú no sabes lo que es cuando yo que pasé hambre, yo que cambié, yo hubiera cambiado un brazo, un pie, por un pedazo de pan, pero esto nadie lo quería. Y créeme que yo estoy seguro que hay gente hoy en día en el mundo que necesitan ayuda. Y nosotros estamos de vacaciones. Shavasenu kabei ushma ta'akasenu ya ideya ta'alumos Shavasenu kabei ushma ta'akasenu ya ideya ta'alumos Baruch Shem Kivayt Malchuso
shine.